El ayuno intermitente no es propiamente una dieta, sino un protocolo de alimentación que implica la abstención total o parcial de comer durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, durante 12 horas al día, e ingerir los alimentos y nutrientes que se necesitan durante el resto de las horas que nos quedan, cuando no se está practicando el ayuno. Estamos hablando de una práctica que ha ido ganando fama durante los últimos años, con sus luces y sus sombras. Sobre los diferentes efectos psicológicos del ayuno intermitente, conviene destacar que estos podrían llegar a ser tanto positivos como perjudiciales, por lo que sería recomendable consultar con profesionales antes de ponerlo en práctica, y en cualquiera de los casos habría que llevarlo a cabo de una manera progresiva y no empezar de golpe con la práctica de un ayuno prolongado. En este artículo vamos a explicar con más detalle en qué consisten los diferentes efectos psicológicos del ayuno intermitente, pero antes vamos a ver en qué consiste realmente el ayuno intermitente y cuáles son los diferentes tipos de ayuno más conocidos. Hay que destacar que esta práctica debería estar supervisada por un profesional experto en la materia con el fin de que no resulte perjudicial. Y también es importante recalcar de nuevo que la práctica del ayuno intermitente no es una dieta, sino que es un protocolo de alimentación, lo que quiere decir que se trata de la forma en que se distribuyen los horarios de comidas y no hay un plan establecido que indique lo que hay que comer, como sí suele ocurrir con las dietas. No obstante, también hay que saber que cuando se practica el ayuno intermitente, es muy importante que durante el periodo de alimentación se intente llevar a cabo una dieta equilibrada con todos los nutrientes necesarios, lo que quiere decir que el ayuno no debería servir de excusa para darse un atracón de comida y comer sin control alimentos procesados ricos en azúcares y grasas saturadas, ya que esto anularía completamente los posibles beneficios del ayuno intermitente. Por otra parte, existen diversos tipos de ayuno intermitente, entre los que hay que destacar los que vamos a explicar a continuación de una forma breve. En primer lugar, ayuno intermitente de 12 horas. Es el tipo de ayuno intermitente más corto y por ello el más sencillo de realizar, de manera que quizás sería el más recomendable. En todos los casos, al iniciarse en la práctica del ayuno intermitente, habría que empezar primero por este tipo de ayuno y luego ir progresivamente hacia la práctica de ayunos más prolongados, siempre bajo control y supervisión. Además, este sería un ayuno bastante accesible, ya que si contamos las 8 horas aproximadamente que dormimos y el periodo de 3 horas que debería transcurrir entre la cena y la hora de irse a dormir, ya tendríamos 11 horas de ayuno realizadas, por lo que simplemente con esperar para desayunar 1 hora después de levantarse, ya habríamos hecho un ayuno de 12 horas sin demasiado esfuerzo. En segundo lugar, ayuno intermitente de 16 horas. Este es el tipo de ayuno intermitente más popular y consiste en ayunar durante 16 horas, de manera que suele distribuirse 2 o incluso 3 comidas en el periodo de las 8 horas restantes. Quienes lo practican normalmente lo que hacen es saltarse el desayuno y esperar a ingerir alimentos por primera vez a la hora del almuerzo. Por ejemplo, ayunando desde las 9 de la noche a la hora de cenar hasta las 12 o la 1 del mediodía a la hora de almorzar. En tercer lugar, ayuno intermitente de 20 horas. Aquí ya estaríamos hablando de un ayuno bastante prolongado que requiere un proceso de adaptación previo y también un mayor control y supervisión. En este caso, ayunaríamos durante 20 horas al día, de manera que solamente ingeriríamos alimento durante las 4 horas restantes, siendo lo más común hacer 2 comidas durante ese periodo. Por ejemplo, ayunar desde las 9 de la noche tras la cena hasta las 5 de la tarde del día siguiente, haciendo una comida a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche. En cuarto lugar, plan de alimentación o MAT o ayuno 23 horas. Este tipo de ayuno intermitente sería el más prolongado dentro de los más conocidos, que se conoce también como el plan de alimentación o MAD, One Meal a Day, que como las siglas de su propio nombre en inglés indican, consiste básicamente en hacer una sola comida al día.
Aquí ya estaríamos hablando de un tipo de ayuno bastante costoso, por lo que no sería muy recomendable practicarlo a largo plazo, ni tampoco al principio de iniciarse con los ayunos, ya que sería bastante difícil de llevar a cabo y podría resultar perjudicial si no se tiene la supervisión adecuada. De poner en práctica el ayuno intermitente, cabe destacar que los protocolos que cuentan con mayor evidencia científica con respecto a sus beneficios a largo plazo serían el de 12 horas y el de 16, además de ser los más sencillos de seguir y los menos restrictivos. No obstante, siempre es recomendable consultar primero a un profesional, ya que podría ser muy perjudicial en personas vulnerables a sus efectos, por ejemplo, personas con diabetes, hipertensión, algún trastorno de la conducta alimentaria, etc. Veamos ahora los posibles beneficios psicológicos del ayuno intermitente. Existen numerosos testimonios, así como también algunos estudios, que afirman la existencia de diversos beneficios sobre la práctica del ayuno intermitente. Sin embargo, aún se necesitan más investigaciones al respecto, sobre todo con humanos, para que podamos llegar a unas afirmaciones más sólidas. A continuación, explicaremos brevemente los principales efectos psicológicos del ayuno intermitente que resultan beneficiosos, de acuerdo con las diversas investigaciones realizadas en base a este protocolo de alimentación. En primer lugar, el aumento del autocontrol con respecto a la comida. Uno de los principales efectos psicológicos que podría aportar la práctica del ayuno intermitente sería un aumento del autocontrol, ya que con este protocolo uno de los posibles objetivos que se busca es el establecimiento de un mayor autocontrol con respecto al hambre y a la saciedad, regulando así las hormonas encargadas de ello, que son la grelina y la leptina. Además, podría ayudar en algunos casos a combatir el hambre emocional o por aburrimiento. Eso sería posible en aquellos casos en los que una persona come por inercia varias veces al día, incluso aunque no tenga hambre, y por medio del ayuno podría entrenarse para ser capaz de diferenciar las señales del hambre, de manera que solamente ingiriera alimentos en aquellos momentos en los que de verdad sienta un hambre real. Por otra parte, también podría producirse el efecto contrario, y que la persona pierda el control con respecto a la comida y se dé un atracón cuando rompe el ayuno. Por ello, es importante no poner en marcha este protocolo, sobre todo si es un ayuno muy prolongado y a largo plazo, sin la ayuda, control y seguimiento de un nutricionista e incluso de un equipo especializado que esté compuesto por varios profesionales, como por ejemplo médicos, nutricionistas, psicólogos, etc. No obstante, hay que recalcar que no es lo mismo un pequeño ayuno de 12 horas, donde apenas se hace un esfuerzo notorio, que hacer un ayuno intermitente de 23 horas, de manera que se podrían correr más riesgos y es más probable que pudieran sufrir ansiedad por la comida, aunque de esto ya hablaremos más adelante con más detalle. En segundo lugar, mayores niveles de concentración. Otro de los posibles beneficios de la práctica del ayuno intermitente es que muchas personas logran aumentar su concentración mientras están en ayunas, y esto podría justificarse desde un punto de vista evolutivo, ya que nuestros antepasados más remotos tenían que salir a cazar en ayunas y para ello debían tener afinadas varias funciones cognitivas para poder conseguirlo. Además, algunos estudios han indicado que cuando una persona se encuentra en ayunas, aumentan en su cerebro los niveles de algunos neurotransmisores como la orexina y la noradrenalina, que se encuentran asociados a la concentración de manera que nos pueden ayudar a estar más enfocados en lo que estamos haciendo. Por ello, quizás la práctica del ayuno intermitente podría estar más indicada para aquellas personas que, por motivos de trabajo, necesitan estar muy enfocadas en sus tareas y además su trabajo no requiera una alta exigencia a nivel físico. Al mismo tiempo, la práctica del ayuno intermitente podría estar contraindicada para quienes tengan un trabajo que sea muy exigente a nivel físico. En cualquiera de los casos, lo mejor sería consultar con un especialista y una vez se está poniendo en práctica el ayuno, sería importante hacer un autoanálisis acerca del estado físico y mental,
para ser conscientes permanentemente acerca de si este protocolo de alimentación nos aporta bienestar y mejora del rendimiento o por el contrario nos está perjudicando. En tercer lugar, protección frente a la depresión. En algunas investigaciones realizadas con sujetos que padecían depresión, se pudo observar que una sustancia que se produce en el cerebro, conocida como factor neurotrófico derivado del cerebro, se encontraba casi ausente en estas personas que se encontraban deprimidas, a diferencia de aquellas que no lo estaban. A raíz de estos resultados se podría concluir que la producción del neurotransmisor BDNF podría protegernos ante la depresión. En otros estudios llevados a cabo acerca del ayuno intermitente, se pudo observar que la práctica de este protocolo alimentario ayudaba a potenciar la producción de este neurotransmisor de forma consistente, por lo que su práctica podría ayudar frente a la depresión, así como también podría ser beneficioso para diversas funciones cognitivas. No obstante, la depresión es un proceso bastante complejo, en el que intervienen varios factores, por lo que, además del ayuno intermitente, habría que llevar otras pautas terapéuticas, como mantener unas relaciones sociales sanas, practicar ejercicio físico con regularidad, dormir y descansar lo suficiente, llevar a cabo una alimentación saludable, etc. En cuarto lugar, podría llegar a potenciar la neuroplasticidad. Cuando una persona practica ayuno intermitente, a partir de ciertas horas sí se produce en su organismo un proceso metabólico conocido como cetosis, momento a partir del cual, tras tener la energía de los carbohidratos, pasa a obtenerla de las grasas del cuerpo. Algunos estudios han afirmado que cuando se entra en cetosis, al alternarse la manera de obtener energía entre diferentes procesos, se estimula también la plasticidad del cerebro. Cuando hablamos de plasticidad cerebral o neuroplasticidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad que tiene el cerebro a la hora de crear nuevas conexiones neuronales, siendo este un proceso imprescindible a la hora de adquirir nuevos aprendizajes, almacenar recuerdos o nuevos reconocimientos, entre otros procesos. Pasemos ahora a analizar los posibles efectos negativos del ayuno intermitente. Después de que hemos visto los diversos efectos positivos que podría llegar a aportarnos el ayuno intermitente, conviene mencionar que también podemos encontrar algunos efectos negativos a la hora de practicar el ayuno a largo plazo, por lo que sería importante estar alerta cuando se ayune para detectar lo antes posible cualquier indicio que pudiera indicarnos que el ayuno nos está perjudicando. Entre los principales efectos psicológicos del ayuno intermitente hay que destacar algunos que, si ocurren, resultan muy negativos. A continuación vamos a ver esos posibles efectos negativos resultantes de la práctica a largo plazo de este protocolo de alimentación. En primer lugar, trastornos de la conducta alimentaria. Entre los efectos psicológicos del ayuno intermitente, no podemos olvidar que la práctica del ayuno intermitente podría desencadenar el desarrollo de algún trastorno de la conducta alimentaria o potenciar algunos síntomas previos y por ello empeorar el pronóstico. Esto podría deberse a que el ayuno intermitente podría llegar a utilizarse como una herramienta a la hora de hacer una restricción notable de las calorías ingeridas por los alimentos a lo largo del día en casos de anorexia o bulimia nerviosa. Además, en los casos de bulimia nerviosa, el ayuno podría aumentar los niveles de ansiedad que podría preceder a un posible atracón, por lo que el ayuno podría llegar a aumentar la frecuencia en que una persona que tenga bulimia nerviosa se da atracones de comida. También podría llegar a aumentar el número de atracones en aquellas personas que padecen un trastorno por atracón, por lo que también estaría contraindicada la práctica del ayuno intermitente en estos casos. En segundo lugar, la ansiedad. Entre los posibles efectos psicológicos del ayuno intermitente, también hay que destacar que la práctica de este protocolo de alimentación podría aumentar los niveles de cortisol, hormona que se libera en el cerebro como respuesta a determinados niveles de estrés, por lo que a partir de esos ciertos niveles esto daría lugar a un aumento de los niveles de ansiedad. También es posible que la ansiedad esté originada por las ganas de ingerir alimento,
siendo esto más común durante los primeros días en los que se practica el ayuno intermitente. En aquellos casos en los que una persona de base tenga predisposición a padecer ciertos niveles de ansiedad, lo más adecuado sería que consultara a un especialista de la salud mental antes de poner en práctica el ayuno intermitente, ya que podría desencadenar los síntomas de la ansiedad. Como conclusión, en primer lugar, hay que recalcar que el ayuno no es para todos, ya que a muchas personas les podría perjudicar más que beneficiar, y en caso de que alguien decida hacer cualquier tipo de ayuno intermitente, debería consultar primero a un profesional que esté especializado en este tipo de protocolos, y a la hora de comenzar, lo más adecuado sería empezar por el ayuno intermitente más breve. En segundo lugar, hay que estar alerta ante cualquier indicio que nos pudiera indicar que el ayuno nos está perjudicando, ya sea a nivel físico, con mareos, dolores de cabeza, fatiga, etc., como a nivel psicológico, con obsesión por la comida, irritabilidad, ansiedad, etc. En tercer lugar, es importante destacar que el ayuno intermitente no es la panacea que cura todos los males, y mucho menos por sí solo, ya que para potenciar los posibles efectos debe ir acompañado de un estilo de vida saludable a través de un plan de alimentación sano, un buen descanso, mantenimiento de una vida social y familiar activa y sana, así como también a través de la práctica regular de ejercicio físico.